Sobre Shakespeare se han hecho del orden de 400 óperas, que se dice pronto. Y todavía la última de ellas sería la 401 o 402, San Antonio Cleopatra, de John Adams, que se ha estrenado el año pasado. O sea que hay un constante flujo del dramaturgo inglés con el mundo de la ópera. Y concretamente sobre King Lear se han hecho, creo que 15 óperas, y la que ahora nos ocupa, la de Oliver Reimann, es la 13ª. El tema de Lear es importante porque es una figura paterna. Entonces, Verdi, que claro, para él la figura paterna es esencial, porque en me parece que son 22 óperas, hay 24 padres, o sea, hay óperas que tienen 2 padres, como por ejemplo Rigoletto, ¿no? Tiene Monterone y el propio Rigoletto. Y entonces, bueno, Verdi fue el primero en adaptar Shakespeare dentro de los compositores italianos del XIX. Fue Macbeth, que fue una sorpresa tremenda, y luego ya al final de su vida, Otelo y Falstaff. Y entonces siempre estuvo interesado por King Lear, por la figura paterna, junto con su libretista Salvatore Camarano, hacia los años 50. Pero al final abandonó el proyecto. Y entonces, bueno, esa misma figura dramática ha interesado a otros compositores que también se han interesado por ello, pero luego han abandonado el proyecto. Es una obra tan inmensa, tan desmesurada. En fin, es el caso de Britten, de Ernest Bloch, por ejemplo, de Pietro Mascagni. En todo caso, bueno, Shakespeare estrenó King Lear en el Whitehall, en el Palacio Whitehall, el 26 de diciembre de 1606, y la obra parte pues, de la historia Regnum-Britannia de Godofredo de Monmouth, que estaba escrita en 1136. Entonces, films sobre, concretamente, Rey Lear también se han hecho bastantes. El primero es de Andrew McCullough, que el protagonista es Orson Welles, nada menos. El del 57, Grigori Kosintsev, que Kosintsev es autor de un Don Quijote con Nikolai Cherkasov, el protagonista, que es extraordinario. Luego Peter Brook en el 71, en el 84 Michael Elliott con Laurence Olivier, y el 85 la mejor adaptación de todas, la de Akira Kurosawa, que es Ran, que Kurosawa ya había adaptado a Shakespeare, Macbeth concretamente, en otra película suya magnífica que es Trono de Sangre. Y luego hay todavía otra versión posterior de Jean-Louis Godard, pues un poco sui generis, claro, como suya, que además aparece Shakespeare, y Shakespeare es del año 87, pues es Peter Sellars, el actor. Oliver Reimann, el compositor que ahora nos ocupa, cumplirá 88 este año, que nació el 4 de marzo del 36. Su padre era profesor del Conservatorio Superior de Berlín, y la madre, cantante profesional. Entonces él estudió con Boris Blacher y con Ernest Pepin en el año 55, 60, y claro, gran pianista, como alumno de su padre, interesado por la música vocal desde el primer momento, pues desarrolló una carrera importante como en sus primeros años, primero como correpetidor en la ópera, pero luego como acompañante de grandes figuras, o sea, por ejemplo, de Ernst Hefliger, de Elisabeth Grümer o de Dietrich Fischer-Dieskau, que es una figura muy importante en el nacimiento de esta ópera, precisamente, además que es el que luego la estrenó. Él, como compositor, está muy en la línea del expresionismo de Schoenberg y de Berg, más de Schoenberg. Inicialmente se interesó por Webern, pero claro, la escritura tan puntillista de Webern no se adaptaba bien para su interés o su fascinación por la música vocal, porque claro, no sé si la mitad, pero una parte considerable de su catálogo de obras, que es muy extenso, es música vocal, música para cantar. Y claro, Webern, demasiado puntillista para el tipo de música que él quería desarrollar. Por eso se volvió más hacia la Escuela de Viena, pues concretamente hacia Schoenberg y a Berg, claro. Concretamente para Fischer-Dieskau escribió una de sus mejores obras, el ciclo de 5 canciones sobre textos de Paul Celan, que luego interpretó muchas veces con el gran barítono, ¿no? Entonces, hay un tema interesante en la obra de Reimann. Hay un compositor y musicólogo, Edgar Istel, que este hombre además vivió en España, concretamente en Madrid, entre el año 20
y el año 36, 1936, claro, cuando se produjo la insurrección fascista, huyó, se fue primero a Inglaterra y luego a Londres. Bueno, pues este Edgar Istell, que era, ya digo, compositor y musicólogo, como musicólogo creó un término que ha hecho mucha fortuna y que además se puede aplicar muy bien a la obra de River Reimann, que es lo que él llamó Literatur-Oper. Literatur-Oper, quiere decir ópera literaria, es una ópera, él lo aplica inicialmente, claro, a la Salomé de Strauss, sobre el texto de Oscar Wilde, lo aplica a obras cuyo libreto es una obra de teatro preexistente, que claro, se acorta, pero que prácticamente todo el texto procede de allí. El ejemplo más adecuado, claro, es la Salomé. Y ahí creó el concepto que ya digo que luego tiene, pues se puede aplicar a Berg. Por ejemplo, tanto Lulú como Wojciech pues son óperas literarias, ¿no? Y desde luego en una medida grande se puede aplicar a la obra de River Reimann, porque Reimann, de sus 9 óperas, todas están basadas en originales literarios, normalmente teatrales. La primera de ellas, que es del 65, Ein Traumspiel, o sea, un juego de sueños sobre Strindberg, que por cierto el libreto es de Carla Genius, nada menos, la cantante. Y luego Melusine, en el año 71, que es sobre Ivan Gall, y ahí él colaboró ya con Klaus Hannenberg, que va a ser luego el libretista precisamente de Lear, que es del año 78. Y luego en el año 84 hará Die Spectrsonate, o sea, la sonata de espectros, a partir, una vez más, de Strindberg. En el 86 hará las Troyanas, Troades, sobre Eurípides, que se estrenó en Múnich. Luego en el 92 Das Schloss, sobre Kafka. Esto es muy interesante, porque claro, Das Schloss, el castillo, no es una obra de teatro, es una novela, pero en realidad se basó en una versión teatral que había hecho previamente Max Brod, que como se sabe fue el albacea y bueno, el editor de la obra de Kafka. Gracias a él le debemos la lectura del grandísimo escritor, ¿no? Bueno, pues él se basa en esa obra de Max Brod. Luego, claro, en el año 2000 tiene una casa de Bernarda Alba, Das Haus von Bernarda Alba, que el libreto es suyo, partiendo, claro, de una traducción de la obra de Lorca, pero que está respetada, si no íntegramente, pero una parte muy importante. Luego hay una Medea sobre Grillparzer, la obra del propio Grillparzer, que es del año 2010, y el año 2017, L'Invisible, sobre Maeterlinck, sobre la obra de Maeterlinck, que es La Panthère de l'Invisible, o sea, ¿cómo podríamos decir? El agrimensor de lo invisible. Entonces, bueno, en el año 84 se publicó un libro que es muy interesante, es un libro sobre Lear, sobre esta ópera, que se titula Weg einer neuen Oper, o sea, el camino hacia una nueva ópera. Y claro, contiene el libreto, contiene todas las críticas después del estreno, la obra tuvo mucho éxito desde el primer momento, y contiene quizá contiene un detallado estudio de las obras del compositor hasta el año 84, ¿se entiende? Y luego, que es lo más interesante, una parte central, que es el propio compositor hablando de cómo se enfrentó a la obra y el tiempo que le llevó escribirla. Entonces, la primera referencia, y me refiero ahora, claro, pues a lo que el propio compositor, el propio River Reimann dice, que la primera idea es del año 68 y que fue una propuesta que le hizo precisamente Dietrich Fischer-Dieskau, pero que él inmediatamente encontró que no lo veía claro y bueno, le agradeció la sugerencia, pero abandonó toda idea. La obra no la escribió hasta 10 años más tarde, o sea que hay un proceso ahí considerable. Entonces, en el año 72, literalmente dice River Reimann, que comencé a tener ideas dramáticas que traduje a música. No dice cuáles ni cómo, pero es evidente que la idea de la tragedia de Shakespeare le estaba empezando a sugerir pues, elementos sonoros, vamos a decir. Entonces, ese mismo año hizo con Fischer-Dieskau, acompañándolo, pues, una gira de conciertos, en los que se interpretaban precisamente las 5 canciones de Paul Celan, que es una de sus mejores obras vocales, un ciclo estupendo de Lied. Y entonces, ahí es cuando él empezó a pensar, el contacto más cercano con Dieskau y tal,
pues empezó a pensar seriamente, dice que tuve claro que debía comenzar a componer sobre la tragedia de Shakespeare, y decía que tenía sugestiones de colores, de sonoridades oscuras de la cuerda en relación con el personaje protagonista. O sea, ya aquí está hablando de sugestiones musicales ya más precisas, más concretas. Y entonces sucede que en el año 75, Auguste Everding, que era en este momento el empresario, vamos, el intendiente, ¿no?, del Teatro de la Ópera de Baviera, de Múnich, pues le encarga una ópera. Y claro, en ese momento es cuando él decide por fin, como ya llevaba dándole vueltas al tema, pues que va a hacer Lear, ¿no?, que va a coger la obra de Shakespeare. Entonces empieza a trabajar con el libretista, pues Klaus Hennenberg, en el año 76. Klaus Hennenberg pues había sido el libretista de Melusine, la ópera anterior, que luego este mismo hombre va a ser el libretista de un par de óperas muy importantes. Una es Las Tres Hermanas, sobre Chekhov, de Peter Eötvös, es una de las obras más importantes del siglo XX. Y luego, para Toshiro Mayufume, el Pabellón Dorado, que a su vez se basa pues, en la obra homónima de Yukio Mishima, ¿no? Y entonces, bueno, dice Klaus Hennenberg, que por cierto es coetáneo, nació el mismo año del compositor, pero por desgracia ha fallecido en el año 98, que bueno, en aquel momento él era intendiente de la ópera de Kiel. Y escribe lo siguiente, dice: yo no me conformé con efectuar cortes en el texto de Shakespeare, y Reimann, por su parte, ha escrito una ópera que presenta aspectos absolutamente nuevos y que ha llegado a ser una obra de teatro musical autónoma. Entonces, absolutamente cierto, el libreto, el texto original de Shakespeare está muy modificado y hay muchos trozos de texto que no son de Shakespeare, que son de Hennenberg. Hennenberg, por otra parte, ha desarrollado una importante labor como traductor. Esto es una cosa que cada vez se hace menos, pero sobre todo en el siglo pasado era muy normal que en los teatros, vamos a decir de provincias, no los grandes teatros alemanes, pues se hicieran las obras traducidas al alemán, pero obras italianas, obras. Entonces él, en aquella época, tradujo al alemán pues obras, por ejemplo, el Owen Wingrave de Britten, o La muerte en Venecia, de Britten también, Osud, de Janacek, La Francesca de Rimini, pero la versión de Rachmaninoff, Hamlet, de Ambroise Thomas. En fin, es una labor, ya digo, como traductor, que ha sido importante también. Entonces, la composición, Riemann la inicia en 1976 y la inicia con lo que comienza la obra, es decir, con el breve monólogo del protagonista que está en recto tono sobre un fa sostenido, sin métrica, simplemente señalando con puntos pues, el texto, y que claro, el cantante puede darle la métrica, la rítmica, si queremos hablar, en realidad pues es un recitativo, ¿no?, en recto tono. Ahí, eso es el 22 de julio, lo primero que escribe. Entonces, afirma que, bueno, se interesó mucho por los compositores que habían trabajado, se habían acercado previamente a la obra, y cita lo siguiente: Berlioz, Debussy, Paul Dukas, Shostakovich, Britten y Conrad Kreutzer. Es curioso que no cita a Verdi, que Verdi, claro, tampoco escribió nada, pero que no habla de Verdi, ¿no? Y dice que todo esto, el considerar todos esos compositores que habían intentado trabajar sobre la obra de Shakespeare, pero que no habían llegado a nada, dice literalmente que todo esto actuó sobre mí como un hechizo. O sea, que eso ya le provocó la composición. Detalla muy cuidadosamente cuánto va en este texto, que decimos del libro, pues cuánto va escribiendo para los diferentes personajes. Tiene una parte muy interesante, que es cuando habla en julio del 76, que dice que el personaje de Cordelia, dice literalmente, tiene que ser lírica, de un sonido siempre redondo y equilibrado. Y entonces anota, y es curioso, una serie de decafónica que está asociada a ella. Luego la obra no es serial, es decafónica porque usa los 12 tonos, pero no es serial. Y anota una serie. Esta serie es muy curiosa, porque es una serie que es simétrica. La segunda mitad, el segundo desacordo, es igual que el primero, transporta un tono más alto, una tercera más alta. Y además
invertida, ¿no? Y que esta misma serie luego se va a emplear para el personaje de Edgar, pero en la inversión retrógrada. Entonces, esa segunda mitad de la serie, sobre todo, es interesantísimo porque es casi una escala de mi mayor, casi. Está un poco cerca de Alban Berg en el sentido de usar series que son partes, hay partes que le permitirían hacer música tonal o casi tonal. En fin, de hecho, bueno, la serie, ella la primera vez que canta, la primera vez que interviene en el primer acto, el breve monólogo que tiene, utiliza las notas do sostenido y sol sostenido con reiteración, mejor dicho, las utiliza varias veces. Claro, no es una música tonal en absoluto, pero es interesante, do sostenido y fa sostenido, perdón, do sostenido y sol sostenido, porque la nota con la que ha iniciado la obra el personaje del padre es precisamente un fa sostenido. O sea que hay una equivalencia, una cercanía entre ambos personajes simplemente por la elección de las alturas. Entonces, bueno, esa serie de Cordelia, que ya nunca la canta como tal, solamente una vez, ya casi al final de la obra. Esa serie de Cordelia, la primera vez que aparece es cuando en la cuerda, en los primeros violines, cuando ella canta lo de ya al principio, cuando ella se despide, dice Vater, Schwester, lieb wohl, o sea, adiós padre y hermanas. Bueno, pues ahí en la cuerda, antes de que ella cante, suena toda la serie, se puede escuchar ahí. Y luego esa serie, donde va a aparecer, es en la tercera, o sea, ya casi al final, en la tercera escena del acto segundo, y ahí, cuando ella canta Was kann ich sagen, wie soll ich meine Liebe zeugen, ¿cómo puedo demostrar mi amor? Pues ahí la serie aparece ella la canta, pero la canta simétrica, lo mismo que el padre, y en forma directa. Entonces, bueno, la realidad es que la obra, digamos, no tiene una escritura tonal ni una escritura serial, pero hay claras referencias tanto a una cosa como a la otra. Total, señala el compositor que el acto primero lo concluyó el 15 de septiembre del 77, pero que el acto segundo lo había empezado a componer ya. O sea, acababa la orquestación del primer acto, pero el segundo ya había ideas circulando, en fin. La finalización absoluta de la partitura ya puede enviarse al editor, es la última frase del texto, es del 12 de febrero de 1978, o sea, 10 años más tarde de que Discaul hubiese hablado por primera vez del proyecto de la obra de Shakespeare. Entonces, bueno, la obra se estrenó en el Teatro Nacional de Múnich, en el Stadttheater de Múnich, el 9 de julio de 1978, dirigió Garald Brecht, la escena fue de Jean-Pierre Ponel, y cantaron, claro, Dietrich Fischer-Dieskau y Julia Baradi, hacía la Cordelia, que en aquel entonces era su esposa. Entonces, bueno, la obra tuvo una acogida inmediata al extremo de que el teatro la repitió en la temporada siguiente. El año había abierto la temporada del 78, pues en el 79 la volvieron a poner. En el 80 también, y luego en el 82. Y por medio, ya la obra en el 78, pero a final de temporada, se había hecho en Düsseldorf. Y luego en el 81 en San Francisco, en California, con la misma puesta en escena de Jean-Pierre Ponel, la misma producción. En París se vio en el 82, en Berlín en el 83, que fue Harry Kupfer el que hizo la versión escénica. En el 89 en Dresden, que la escenografía fue de Willy Decker. Y luego, nada menos, cuando la obra se hizo en Turín, en el 2001, la dirección escénica y la escenografía fue de Luca Ronconi. O sea que es la obra de Heribert Reimann que ha entrado en el repertorio desde el primer momento y desde luego la que ha tenido más éxito. Se han hecho ya del orden de 33 producciones, yo creo que alguna más, 33 o quizá 34 producciones diferentes desde que la obra se estrenó. Entonces, en la dedicatoria, al principio de la partitura, hay una nota de agradecimiento a Fischer-Dieskau y también a Uwe Schöndel, que este hombre había sido por su apoyo, que había sido luego el libretista de Die Gespenstersonate, de la sonata de espectros, la segunda obra de Strindberg que él hizo. Y a guisa de prólogo, es muy interesante en la partitura, porque hay
3 citas de Shakespeare que no están en el libreto, y la última de ellas es precisamente la última frase de la tragedia original de Shakespeare. Están las 3 citas en inglés. Y luego hay una cita, la primera de todas, que es de Joseph von Eichendorff, que escribe que, y es muy bello el texto, en Lear, el dolor del alma, tras atravesar todos los giros y errores de la humana miseria, alcanza hasta el límite mismo de la locura, porque la desdichada fe pagana, de quien solamente busca ayuda en la vida terrenal, es incapaz de reconocer esto como el simple preludio de las represalias del más allá. Un texto verdaderamente escalofriante, ¿no? El libreto, claro, está basado en la traducción alemana, pero no en la primera traducción alemana, que es la de Christoph Martin Wieland, que es del año 1762, sino de otra posterior, la de Johann Joachim Eschenberg, que es del año 75, que el texto es como más duro, podríamos decir, en lugar, naturalmente, de la traducción clásica. La traducción clásica, que es la de Ludwig Tieck, con Schlegel, ¿no?, que es de mediados del siglo XIX, y es la que todavía hoy se usa tradicionalmente en Inglaterra cuando se hace la obra. Bueno, lógicamente el libretista ha suprimido algunos personajes, por ejemplo el duque de Borgoña, el Oswald, que es el intendente de Gonelil, y algunos otros, y ha suprimido también escenas y ha añadido parte de texto por su cuenta. Es decir, no estamos ante una literatura ópera, como decíamos al comienzo, pero como decía Edgar Istel, pero en fin, muy parecido es esta. Entonces, hay un personaje que es el bufón, que este personaje no canta, habla, y aparece en ciertos momentos y hace comentarios o anuncia lo que va a pasar. Es un poco, en cierto modo, es un poco como el papel del coro de la tragedia griega. Entonces, es interesante el tema del sueño, cómo aparece reflejado en la ópera, la trascendencia que tiene, porque tiene un papel el sueño también como elemento reparador, pero sobre todo como metáfora de la muerte. La obra comienza con un monólogo de Lear y concluye con otro del mismo personaje, la ópera me refiero. Y entonces, en el primer monólogo, él dice, la segunda frase que canta es dieses Verlangen nach Schlaf, qué deseo del sueño, qué ansia de sueño, qué ansia de dormir. Y en el monólogo final lo que dice es Zurück in Schlafnacht, o sea, otra vez volver al sueño y a la noche. Entonces, tanto al principio como al final, la idea del sueño como metáfora de la muerte pues está muy presente. Entonces, bueno, por él, el final de la obra no hay ningún acercamiento a una armonía, es todo lo contrario. Él repite, en su último monólogo, repite 5 veces la palabra niemals, o sea, nunca, ¿no? Niemals, niemals, niemals. Y habla de Cordelia y dice, du kehrst nicht zurück, tú nunca volverás. Entonces, bueno, hay un texto de Sigmund Freud, que es del año 13, que se titula Das Motiv der drei Kettenwahl, o sea, el motivo de la elección de los 3 cofres, que es un texto muy interesante porque asocia la idea de los 3 cofres del Mercader de Venecia, de Shakespeare, con las 3 hijas del rey Lear, de la obra que ahora nos ocupa. Y entonces, al final ya del todo, pues, claro, él dice que las 3 hijas son las 3 parcas, que no son Clotos, Laquesis y Atropos, que Atropos es la que corta el hilo de la vida. Y entonces, que esta tercera parca es precisamente la hija Cordelia, la que muere. Y entonces hay un texto, el final del texto de Freud es extraordinariamente lúcido, como todos los suyos, claro, y dice, Lear lleva el cadáver de Cordelia al escenario. Cordelia es Atropos, la diosa de la muerte que se lleva al héroe muerto fuera de campo de batalla, igual que las valquirias en la mitología alemana. Una sabiduría eterna con el ropaje del mito aconseja así al hombre anciano reconciliarse con la idea de fenecer. Es un texto verdaderamente terrible, ¿no? Terrible pero tremendamente lúcido, claro. Hay 2 características
que hacen la obra dificilísima de cantar, pero dificilísima. Y es que la voz nunca está duplicada en la orquesta. Entonces, claro, esto es muy difícil encontrar cuál es la nota y cuál es. Hay que tener oído absoluto o estar, bueno, pues conocer la obra muy bien, muy profundamente para saber lo que tiene uno que cantar en cada momento. Luego, otra cosa que también dificulta mucho la entonación es la constante presencia de los cuartos de tono, que además la cuerda los usa de manera sistemática. Incluso hay muchas partes que están escritas, pues grandes clústeres que se van moviendo cromáticamente, e incluso a 48 partes reales. O sea que hay como una especie de aureola en muchos momentos que le dan a la obra un carácter absolutamente onírico, que claro es uno de sus grandes atractivos, pero también es una de sus grandes dificultades para abordar el canto, ¿no? Todo ello, claro, al servicio de una dramaturgia muy intensa, muy ajustada realmente a lo que se quiere decir. La obra, de luego, funciona extraordinariamente bien desde el punto de vista dramático, y está claro que es una derivación de Schoenberg y de Berg, pero yo diría que más de Schoenberg en el sentido de que apenas hay recurrencias motívicas ni temas que regresen. Es un poco más bien, se parece a Erwartung que a Wojciech. Erwartung en el sentido de que es una ópera que en cierto modo es inanalizable porque no recupera nunca un elemento previo. Y claro, Wojciech en cambio no solo tiene temas, sino que es que además utiliza formas, además muchas formas de acuerdo con las escenas. Hay un momento que es una sonata, en el segundo acto, hay chaconas, hay, en fin, muchas formas musicales, y aquí no. Aquí es un texto en continuidad que normalmente no vuelve atrás, es claramente un texto expresionista, y en esa dirección pues más cercano al Schoenberg de Erwartung que otra cosa. En fin, por concluir, le vamos a dar la palabra al propio Fischer-Dieskau, que es el que originó la obra y además es el que la estrenó. Como la obra tuvo tan buen éxito, inmediatamente se hizo un registro discográfico ese mismo año. Y Dieskau, que claro es el que canta en ese registro, pues publica un pequeño artículo en la carpeta del disco. Y allí le vamos a dar la palabra porque lo que él dice pues es profundamente adecuado y definitorio de lo que se trata la obra. Dice: pese a la utilización de ruidos y de agregados sonoros, esta música exige ser comprendida por el oído musical y asumida a través de sus estructuras. Luego un poquito más adelante dice: la obra exige al cantante llegar hasta el límite de sus capacidades y ser convincente con su personaje. Pero el esfuerzo vale la pena. Es una obra de arte donde todo está cargado de sentido y que se percibe como totalidad, muy lejos de la simple pretensión de provocar que se encuentra con tanta frecuencia en muchas obras del arte de hoy día.